Buenas. Mi grupo está conformado por Ángel Pino Pérez Quejada y quien les habla, Carlos Andrés Valencia Moreno. Somos estudiantes de Ingeniería Industrial tercer semestre de la Universidad Uniclaretiana. En esta ocasión vamos a hablarles sobre cómo hallar un volumen aplicando la integral. Vengo a hablarles sobre la integral de volumen. ¿Qué es? Esto hace referencia a la integral que hace parte de un dominio tridimensional o 3D. A eso se le conoce como sólido de revolución. Existen distintas fórmulas para hallar el volumen de la revolución, pero eso también depende a el giro que se dé en el eje, si es por el eje X o por el eje Y. Algunas veces toca hallar el volumen a cuerpos que no son revolución. Bueno, existen dos tipos de sólido de revolución que son para hallar el volumen. El volumen por el método de disco y por el método de arandela. El método de disco. Para hallar el volumen por este método, se divide el rectángulo cuyo eje de revolución va a ser el X. Eso da lugar al disco como tal. Por lo tanto, este método divide el sólido de disco en anchos de X. Bueno, para hallar el volumen por el disco, por el eje X, esta es la siguiente fórmula. Que es igual, volumen, eso me da igual a pi, de la integral de a hasta b, de fx al cuadrado por dx. Eso va a ser igual a pi de la integral de a hasta b, de y al cuadrado por dx. Este va a ser cuando esté en el eje x. Cuando va a ser en el eje y, cuando es por el eje y, es igual a volumen, que eso nos da igual a pi, de la integral que viene de c hasta b, de g de y al cuadrado por dy. Esto nos da igual a pi de la integral de c hasta b de x al cuadrado por dy. Por ejemplo, que debemos hallar el volumen de un sólido que resulta de girar alrededor del eje x, la región limitada por la curva que y es igual a x al cuadrado y la recta de y igual a 0 hasta x igual a 0. Bueno, como primero tenemos que comprender lo que nos pide el ejercicio. Dice que la recta limitada por la curva de y igual a x al cuadrado y la recta de y igual a 0 y x igual a 2. Aquí, ubicando los datos que nos dan, podemos identificar que la función, que sería en este caso la curva, la función sería f de x, que sería igual a x al cuadrado. Y tenemos que identificar que x cuando tiende de 0 hasta 2. Entonces, si es x al cuadrado, 0 al cuadrado igual a 0, 1 al cuadrado igual a 1 y 2 al cuadrado sería igual a 4. Con estos datos ya identificados los podemos reemplazar en nuestro plano, que es lo mismo. Entonces, para identificar debemos que tener este dato que es muy importante: el volumen del sólido que resulta de girar, o sea, da un giro, por lo menos como lo tenemos aquí, daría un giro en el eje X. Entonces, si da un giro, significa que esto ya que está aquí pasaría hacia acá y así sucesivamente iría girando así. Entonces se convierte en una curva tridimensional de 3 dimensiones, que sería esta, debería que ser la misma curva de esta, debería que ser esta. Y como esto se convierte en una curva de 3 dimensiones, hacemos como que si fuera pues algo tridimensional, que ahí se vea la fórmula y la forma. Entonces, ya teniendo esto, que sabemos que esto es nuestra curva, pero esta es la que luego nos aparece al hacer esos giros
en el eje X, ¿cierto? Ahora teniendo eso como da un giro y esto se supone que este de aquí es igual a este, entonces este debería que ser el centro, entonces del centro hasta un extremo sería eso igual al radio. Y tenemos que el radio es igual a x al cuadrado. Bueno, aquí tenemos lo que es el sólido resultante de nuestra función f de x o y, que sería la que nos habían dado. Entonces, para calcular el volumen, lo que nosotros hacemos es calcularlo en rodajitas, como cuando nosotros podemos partir un limón, lo partimos en pedazos así de forma vertical, rodajitas bien pequeñas, o también puede ser de forma horizontal, depende también del lado en el que lo quieran partir. Entonces nosotros aquí lo partiríamos de forma vertical porque está posado sobre el eje X. Si estuviera posado sobre el eje Y sería de forma horizontal. Entonces aquí nosotros podemos y hacemos como que esta sería una rodajita, ¿cierto? Una rodajita de limón o de una rodajita del sólido que vamos a partir, ¿cierto? Pero como es, la ponemos en forma 3D. Entonces, esta sería la rodajita más o menos. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar lo que sería nuestro grosor. De aquí a aquí dice que de aquí a aquí es el grosor de la rodaja. Entonces, esto sería nuestra función. Esto sería nuestra función de x, porque va a pasar sobre el eje x, ¿cierto? Y de aquí a aquí sería nuestra altura. Entonces esto sería o nuestra y o nuestra función f de x de aquí a aquí. Entonces podríamos coger que esto sería igual a f de x, o lo mismo que vendría siendo y, ¿cierto? ¿Me hice entender? Entonces el grosor va en nuestro eje X, entonces sería de forma horizontal, sería la derivada de x, porque vamos ahora a graficarlo con nuestra integral. Y esta sería nuestra función, sería la altura que tiene, entonces ya sería f de x o sería y. En caso tal de que fuera de forma horizontal sería totalmente al contrario, si me hice entender. Bueno, utilizando la fórmula que había hecho anteriormente mi compañero, que cuando era por el eje X, volumen sería igual a la integral definida de A hasta B por pi por la función de f de x al cuadrado por el de x. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabemos que pi es un número determinado, ya sabemos cuál es la función f de x dependiendo del dato que tengamos, y ya sabemos cuál es nuestro x. Ya sabemos que es de x porque la rodaja está sobre el eje x. Entonces vamos a reemplazarlo. Bueno, al reemplazar los datos nos queda que el volumen es igual a la integral definida de 0 hasta 2 por pi por la f de x, que sabemos que la función era x al cuadrado elevado por el factor de elevado al cuadrado por el de x. Entonces procedamos a resolver esta integral. Primero tenemos una constante. ¿Cuál es la constante? Sería pi, porque pi multiplica todo lo que sería lo que tenemos dentro de la integral. Entonces a pi la podemos sacar de la integral porque es una constante. Eso siempre es un procedimiento que tenemos que hacer para que se nos haga mucho más fácil de calcular la integral hasta el final. Entonces nos queda que el volumen es igual a pi por la integral definida de 0 hasta 2, ¿cierto? Donde x, aquí hagamos la operación de una vez, x por x, b 2 por 2, 4 sería x elevado a la 4 por dx. Resolvamos esta integral de una vez. La integral de x elevado a la 4, recordando que
n más 1 sobre n más 1. En este caso n es 4, entonces reemplazamos el 4 y sería 4 más 1 sobre 4 más 1, que eso es igual a x elevado a la 5 sobre 5. Entonces lo reemplazamos, acabamos de hallar la integral, entonces vamos a resolver. El volumen es igual a pi por, recordando que como esta es una integral definida, sería x elevado a la 5 sobre 5 definida desde 0 hasta 2, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos en esto sería reemplazar el valor mayor por el x, el valor menor por el x. Aquí se resta este que está aquí. Bueno, reemplacemos mejor para que quede mucho más fácil de entender. Quedaría 2 elevado a la 5 sobre 5 menos 0 elevado a la 5 sobre 5. Aquí lo tenemos, espérense, voy a organizar y ahí lo podemos resolver. Bueno, aquí ya tendríamos un resumen sobre lo que sería hallar el volumen. Ya lo tenemos bien resumido, lo podemos terminar aquí de forma que 0 por 0 por 0 por 0 por 0 es igual a 0 y 0 dividido 5 es igual a 0, entonces se cancela todo número por 0 igual a 0. Entonces quedaría, solo nos enfocaremos en esto que tenemos aquí. En caso tal de que este fuera otro número superaría normalmente, se dividiría entre 5 y se restaría esto, pero como no es lo mismo, entonces solo nos enfocaremos con este número que tenemos aquí. Multiplicamos 2 por 2 por 2 por 2 5 veces y nos daría un igual a 32. Vamos a transcribir esto que tenemos aquí y sería que esto sería igual a multiplicar 32 sobre 5. Aquí no tienen cómo sacarle quinta, entonces no habría forma de simplificar esta operación. Entonces, como sabemos que el volumen siempre es en unidades cúbicas, nosotros lo podemos en unidades cúbicas, ¿cierto? Pero imaginémonos, aquí nos da, primero tenemos la función f de x, que en este caso sería el radio, y nos dice que el radio está al cuadrado. El radio siempre va a llevar unidades, entonces las unidades de radio quedarían al cuadrado, más las otras unidades que tienen lo que es la altura, que la altura iría siendo y, y esa la terminamos escogiendo como de y, entonces por esa razón la altura iría con 1 centímetro, entonces quedaría centímetro. Pero aquí les habrá una demostración. Tenemos centímetros cuadrados, ¿cierto? Por los centímetros de la altura. Entonces eso lo multiplicamos y nos va a dar un igual a centímetros cúbicos. Así de sencillo. Entonces por eso nos queda que las unidades son igual. Que por eso nos queda que las unidades son cúbicas. Bueno, ahora vamos por el método de Arandela. Este método es una extensión del método hídrico para sólidos huecos, donde se tiene un radio interno R minúscula y un radio externo que es la R mayúscula de la Arandela. La integral que contiene el radio interno representa el volumen del hueco y se resta la integral que contiene el radio externo. Esta es la forma por el método Arandela, que es igual a volumen igual de la integral divide de A hasta B Arandela dx por dx. Eso nos da igual la integral de A hasta B pi por el radio externo de x al cuadrado menos el radio interno de x al cuadrado por dx.